Imagina que preparas una fiesta sorpresa para alguien que amas. Lo planificas todo con cuidado. La comida favorita, los amigos más cercanos, el lugar perfecto. Inviertes tiempo, recursos, pones el corazón. Pero cuando llega el momento, la persona no aparece. O peor, cuando lo hace, te mira con desprecio y se marcha. ¿Qué sentirías? ¿Qué más podrías haber hecho? Familia, esta semana vamos a explorar una de las preguntas más conmovedoras que Dios ha hecho jamás en las Escrituras. ¿Qué más pude hacer? Esta pregunta divina, registrada en Isaías capítulo 5, versículo 4, nos abre una ventana extraordinaria al corazón de Dios en medio del gran conflicto. Es el clamor de un Dios amante rechazado, de un creador que ha dado todo, literalmente todo, y aún así ve cómo su creación le da la espalda. Prepárate para un estudio que toca las preguntas más profundas del alma. Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Qué más podría haber hecho Dios? La respuesta nos llevará al pie de la cruz donde el Rey del universo colgó por nosotros. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 18, versículo 37, le dijo entonces Pilato, «Luego, ¿eres tú rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Bienvenidos familia a un estudio profundo de la palabra de Dios. Estoy súper contento de que me puedas acompañar. Si no lo has hecho, suscríbete a este canal para que seas parte de la familia. Comparte este estudio para que sea de bendición para otras personas. Y quiero además invitarte a que tomes tu libreta, tomes la Biblia contigo, la palabra, y que juntos podamos aprender del mensaje de Dios para ti y para mí. ¿Te parece que oremos? Padre bueno, estamos contentos de escuchar tu mensaje, tu palabra y esta lección tan preciosa que tenemos esta semana. Queremos aprender de ella, pero sobre todo, Señor, queremos interiorizarla, queremos vivirla. Y Padre bueno, permite que ese amor tan increíble, tan inmenso para con nosotros, podamos valorarlo, podamos, Señor, corresponderlo y podamos en nuestras vidas, con nuestras familias, ser, Señor, un altar que muestre al mundo que servimos al Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestro primer bloque. Cristo, el vencedor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Jesús venció a Satanás, seguimos viviendo en un mundo dominado por el mal? ¿Por qué, si Cristo es victorioso, nuestras vidas siguen marcadas por la lucha? Es como si estuviéramos en un país que ya ganó la guerra, pero donde las batallas continúan en algunas regiones. Juan 18:37, el texto que hemos leído de esta semana, nos ofrece una pista fundamental. Dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Lo primero que debemos entender es que Satanás opera en tres frentes principales. Pensemos en esta visión, este símbolo de la guerra. Primero, como el engañador cósmico, lo que quiere decir que Satanás está engañando. Además, opera como el calumniador y acusador. Y por último, como el usurpador, el príncipe de este mundo. Pero frente a esta operación de Satanás, frente a esta triple estrategia, Cristo respondió de manera directa y completa. Juan 18:37 nos dice que Él vino para dar testimonio de la verdad, desenmascarando las mentiras, y mediante la cruz demostró la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando las calumnias, y finalmente destruirá este reino usurpado de Satanás. Y aquí, no sé si lo habéis notado ya, pero hay algo fascinante, poderoso. Aunque vivimos en un territorio temporalmente ocupado por el enemigo, ya somos ciudadanos de un reino victorioso en Cristo Jesús.
Satanás es como un gobernante de puesto que todavía controla algunas regiones, pero cuya autoridad está quebrantada y cuyo tiempo se acaba. Y yo digo, gloria a Dios. La victoria de Cristo cambia completamente nuestra perspectiva, familia. No estamos luchando para ganar. Estamos luchando desde la victoria ya ganada. Y esto no lo puedes olvidar nunca. Como ciudadanos del reino de Dios, nos apropiamos momento a momento de esa victoria. Y cuando enfrentas tentación, no luchas para obtener la victoria sobre el pecado. Luchas desde la victoria que Cristo ya obtuvo. La diferencia, déjame decirte, es enorme. Es la diferencia entre estar a la defensiva o actuar con la confianza de quien ya está del lado vencedor. ¿Cómo cambiaría tu vida diaria si vivieras cada momento con la plena conciencia de que estás del lado vencedor? No como alguien luchando por sobrevivir, sino como alguien que ya participa de la victoria definitiva de Cristo Jesús. Pasamos al siguiente bloque. El que es justo y justifica. La justicia y el amor se besaron. Si tuviera que resumir el corazón del Evangelio en una frase, sería esa. Durante siglos, los filósofos, los teólogos han debatido cómo podría ser Dios un Dios justo y misericordioso al mismo tiempo. Parece una contradicción. La justicia exige castigo. El amor ofrece perdón. ¿Cómo pueden coexistir? Romanos capítulo 3, acompáñame, el versículo 23 al 26, nos revela que esta tensión encuentra solución en Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a la causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Permitidme, es tremendamente poderoso. La cruz resuelve esta aparente contradicción. Lo que nos está diciendo es que Dios no pasa por alto el pecado. Lo hemos leído. Eso violaría su justicia, pero tampoco nos deja en nuestra condenación, porque eso negaría su amor. En cambio, Dios asume en sí mismo el castigo que tú y yo merecemos. Y esta realidad tiene implicaciones cósmicas y no lo podemos pasar por alto. Primero, refuta las calumnias de Satanás. El enemigo, ¿de qué había acusado a Dios? Había acusado a Dios de ser arbitrario, injusto, egoísta. La cruz demuestra lo contrario. Dios estaba dispuesto a sufrir Él mismo antes de comprometer su justicia o abandonar a sus hijos, a sus criaturas. Romanos capítulo 5, el versículo 8, nos revela también esta idea. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Familia, esto no es un amor sentimental. No es un amor moderno en teoría, que yo te quiero, que yo te amo. No. Este es un amor real, es un amor sacrificial, es un amor que es práctico. ¿Lo estáis viendo? El libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 10 en adelante, también nos hablan de esta demostración del amor de Dios y sobre todo nos muestra que la justicia es lo que finalmente derrota al acusador. De hecho, dice que el acusador de nuestros hermanos, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Esto es lo que nos dice la palabra. Y la cruz, familia, la cruz no es solo un evento terrestre de hace 2000 años. No. Fue un evento de revelación cósmica que sacudió los fundamentos del universo. El universo tembló. El universo tembló. Piensa en esto. Dios no es justo a pesar de ser amoroso, ni amoroso a pesar de ser justo.
Esto muchas veces lo he escuchado y muchas veces gente lo dice, sí, Dios es justo como es. No. Es perfectamente justo y es perfectamente amoroso en exactamente el mismo acto, la cruz del Calvario. Allí la justicia y la paz se besaron. La justicia y el amor se besaron. Lo dice el Salmo 85. ¿Os acordáis que ya lo hemos visto en otros estudios? ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que dos características aparentemente contradictorias se resuelven en una armonía más profunda? ¿Cómo cambia nuestra visión de Dios cuando entendemos que su justicia y su amor no compiten entre sí, sino que son expresiones complementarias de su carácter perfecto? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pasamos al siguiente bloque, el cántico de mi amado. Y esta es mi parte favorita, mi bloque favorito, tengo que deciros ya. Y es que hay pocas escenas en la Biblia tan conmovedoras como Isaías capítulo 5, los versículos 1 al 4, 1 en adelante. Ubícate ahí, Isaías capítulo 5. Como ya os dije, es poderosísimo. Este es un cántico donde Dios, representado como el dueño de una viña, canta un cántico de amor, pero que es un cántico desgarrador sobre su viña. Imagina un hombre cantando sobre su amada, pero no es un canto alegre, sino uno de dolor profundo por un amor no correspondido. Este, como ya os dije, es tremendamente revelador. Leeremos en Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¡Wow! Y luego, la pregunta que atraviesa los siglos, la pregunta que da título a nuestra lección de esta semana, el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? No sé si a vosotros os impacta tanto como a mí, pero es muy poderoso. Esta pregunta es una pregunta divina y que es tremendamente profunda por varias razones. Dios se pone a sí mismo en el banquillo de los acusadores, invitando a sus criaturas a evaluar sus acciones. En el versículo 3 lo hemos visto. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Esto qué nos revela? Pues nos revela la vulnerabilidad divina. Dios abre su corazón mostrando su desconcierto y su dolor. Muestra que Dios ha hecho todo lo que el amor podía hacer. El dueño de la viña la plantó en una ladera fértil, dice el texto. La cercó, la despedregó, plantó vides escogidas. Construyó una torre de vigilancia y excavó un lagar. No escatimó esfuerzo, ni preparativos, ni cuidados. Lo dio todo. ¿Qué más podía haber hecho? Esta pregunta adquiere una dimensión completamente nueva cuando la consideramos a la luz de la cruz, a la luz del sentido espiritual. En Jesús, Dios literalmente dio todo lo que podía dar. El Rey del universo entregó su único Hijo a la humillación, al rechazo, a la muerte más dolorosa posible. Como dice John Stott, no podemos imaginar que Dios pudiera dar más o sufrir más, porque lo dio todo. Piensa en el contraste. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. De hecho, la palabra hebrea traducida como uva silvestre literalmente significa fruto apestoso. Es un fruto que no solo es inútil,
sino que es ofensivo, repugnante. A pesar de toda la inversión divina de amor, cuidado, provisión, la respuesta fue rechazo e ingratitud. Este es el verdadero sentido de esta historia. Cuando observas tu propia vida, ¿qué tipo de fruto produce en respuesta al cuidado amoroso de Dios? ¿Uvas dulces de gratitud y obediencia o el fruto amargo de la indiferencia y la rebelión? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de Dios? ¿Qué más pudo haber hecho? A la luz de la cruz, ¿puedes imaginar qué más podría haber hecho Dios para demostrarte su amor? Pasamos al siguiente bloque, la parábola de Cristo acerca de la viña. Imagina que estás escuchando a Jesús mientras cuenta la parábola registrada en Mateo capítulo 21, 33 en adelante. Comienza de manera familiar para cualquiera que conociera Isaías capítulo 5. El dueño de una viña que invierte todo en su cuidado, pero luego Jesús añade un giro dramático que eleva esta historia a un nivel completamente nuevo. Quiero que estés atento porque te va a romper la cabeza. La parábola comienza con ecos claros del cántico de la viña de Isaías. Un hombre, padre de familia, plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Cualquiera que conociera las Escrituras hubiera reconocido inmediatamente la referencia de Jesús a Isaías capítulo 5. Pero Jesús continúa y lo que nos va a decir es que en el capítulo 21 es que este dueño la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando envió siervos para recoger los frutos, los viñadores tomaron a los siervos y a uno lo golpearon, dice el texto. A otro lo mataron y lo apedrearon. El dueño, con paciencia, que para mí es asombrosa, de verdad que yo no sería el dueño, entendedme, el dueño envió más siervos y los recibieron a estos siervos con el mismo trato. Finalmente, en un acto de amor y esperanza incomprensibles humanamente, dice el texto, la parábola, que envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero cuando los labradores lo vieron, dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y dice la palabra que lo mataron. ¿Qué es lo que hace Jesús con esta parábola? Está tomando el cántico de la viña de Isaías capítulo 5 y respondiendo la pregunta: ¿qué más pude hacer? Con una respuesta impensable, poderosa: podría enviar a mi propio hijo. Esta parábola es profética. Jesús está anunciando lo que sucederá en cuestión de días. Será arrastrado fuera de la ciudad y finalmente crucificado. El hijo del dueño de la viña será asesinado por aquellos a quienes vino a salvar. Isaías preguntó: ¿qué más se podía hacer? La respuesta es: Dios podría entregar a su propio hijo. Y lo hizo. La pregunta nos desafía. ¿Qué excusa tenemos para rechazar a un Dios así? ¿Qué más podríamos pedirle? Y Isaías 53 nos habla, el versículo 4, nos recuerda que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los dolores que experimentamos no son extraños para Dios. En Cristo, Dios conoce por experiencia lo que significa sufrir rechazo, lo que significa sufrir traición, dolor físico extremo, abandono e incluso la muerte. La próxima vez que te preguntes: ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Recuerda, Él ya estuvo allí, conoce tu dolor y voluntariamente entró en el sufrimiento humano para redimirlo. ¿Has experimentado alguna vez el rechazo doloroso después de dar lo mejor de ti por alguien? ¿Cómo te ayuda a entender que Dios ha experimentado un rechazo infinitamente
más profundo, pero aún así continúa amando? Llegamos a nuestro último bloque, la vindicación del nombre de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia menciona tan frecuentemente el nombre de Dios? ¿Por qué Dios parece estar tan preocupado por su reputación? En el Antiguo Oriente, el nombre representaba el carácter, representaba la esencia y la autoridad de una persona. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de quién es Él realmente, su carácter, sus atributos, su reputación. En Romanos capítulo 3, el versículo 1 al 4, Pablo plantea preguntas cruciales sobre la fidelidad de Dios a sus promesas y responde con claridad. Dice el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estas palabras son asombrosas. Dios permite ser juzgado. Es lo que está diciendo el texto. Y además, espera vencer en ese juicio. Lo que está diciendo el texto es que Dios no impone arbitrariamente su punto de vista. Invita al escrutinio. Invita a la evaluación de su carácter. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el gran conflicto es esencialmente una disputa sobre el carácter de Dios. Satanás ha calumniado el carácter divino, sugiriendo que Dios es un Dios arbitrario y opresivo, injusto en sus exigencias y además que Dios es un Dios egoísta en sus motivaciones. Pensemos en la analogía de una relación. Si alguien difunde rumores horribles sobre ti, a tu pareja, ¿no harías todo lo posible para demostrar la falsedad de esas acusaciones? Si tu carácter es calumniado, la relación está en peligro. Este es exactamente el caso en el gran conflicto. Satanás ha difundido mentiras sobre Dios que amenazan nuestra capacidad de amarlo y de confiar en Él. Y no solamente nosotros, sino todo el universo, todos los seres creados. Así que la vindicación del nombre de Dios tiene que ocurrir. Y esta va a ocurrir en 3 etapas principales. La primera ya ha ocurrido. Es la vindicación que fue en la cruz, donde el amor y la justicia de Dios quedaron perfectamente demostrados. La segunda ocurre en el juicio previo al advenimiento, el juicio preadvento, donde los seres celestiales ven que Dios ha sido justo en sus tratos con la humanidad. Y al final, la vindicación será cuando venga el juicio posterior al advenimiento, donde incluso los perdidos reconocerán la justicia de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 15, también el capítulo 19, nos da un vistazo de esta vindicación final, cuando todo el universo dice, proclamará, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Poderoso. La pregunta personal es, ¿reconoceremos y proclamaremos la justicia de Dios ahora, por fe, por amor, o solo al final, cuando sea demasiado evidente? ¿Cómo podemos participar hoy en la reivindicación del carácter de Dios a través de nuestras vidas y testimonios? Llegamos a la conclusión final. En un mundo marcado por el sufrimiento, muchos cuestionan el carácter de Dios o incluso niegan su existencia. Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? Es la pregunta que resuena a través de los siglos, en los negocios, en las universidades, en los hospitales, con nuestros compañeros. Y el título de nuestra lección, ¿qué más puede hacer?, resume el corazón del asunto. Es la pregunta de un Dios que ha agotado todos sus recursos del cielo, del universo, para demostrar su amor y establecer una relación con nosotros, contigo y conmigo. Cuando nos enfrentamos a preguntas sin respuestas sobre el sufrimiento, sobre el mal, podemos encontrar seguridad en un hecho innegable. El Creador no observa nuestro dolor desde una distancia, allá con seguridad para no embarrarse, para no involucrarse. No. En Jesús,
Dios experimentó plenamente nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra confusión, nuestra muerte. La cruz es la respuesta a la pregunta, ¿qué más puedo hacer? Es la declaración divina de que no existe límite para lo que Dios está dispuesto a sufrir por salvarnos y vindicar su carácter. Puedes mirar más allá de las circunstancias dolorosas de la vida para ver el rostro de un Padre amante que ha hecho todo, absolutamente todo, para restaurar la relación contigo. Hoy, Él te invita, y te invita con los brazos abiertos. Hijo, lo he dado todo. Lo he hecho todo por ti. Y quiero preguntarte, hoy, ¿qué darás tú por Él? ¿Qué entregarás tú por Él? Yo quiero decir, en el nombre de Jesús, Señor, entrego todo. Y lo hago públicamente, delante de vosotros. Si esa también es tu respuesta, déjalo mostrado, escrito en los comentarios. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, si este contenido ha sido de bendición, ya sabe, suscríbete, compártelo y nos vemos con la ayuda de Dios esta misma semana en un vídeo más de la Palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo.